Diga a todos, hermanos, hermanas. We give a special welcome to Neil y Paola que nos visitan. Que sean bienvenidos, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en número 21. Sure you don't want anyone to translate? Número 21, versículos del 4 al 9. Predicación de hoy se llama "Para esto fue levantado Jesucristo". ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu trono, Padre amado, Señor, reconociendo tu majestad, tu gloria, Dios mío. Tú eres santo, Padre amado, Señor. Tú estás en los cielos, nosotros en la tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo, Padre, esta palabra, Señor. Padre, tú sabes por qué trae esta palabra a nuestra vida, Señor. Te pido que la bendigas. Padre, que toques cada corazón, Señor, toda mente, todo pensamiento, Padre Santo, que penetre hasta lo más profundo de todo nuestro ser, Señor. Padre, que lleve vida, Señor. Vida, Padre amado, Señor, para toda persona, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que la unción de tu Espíritu, Señor, sea derramada hoy, Padre. Personas sean bautizadas en el Espíritu, Padre. Tocadas en lo más profundo de su ser, Señor, por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra ahí de que el pueblo había salido ya de Egipto, y andaban por el desierto, y caminando por el desierto llegan a un punto en que dicen: ¿qué estamos haciendo aquí? El Señor ha hecho mal contra nosotros, no tenemos pan, no tenemos agua, y este maná, este pan tan liviano ya nos cayó mal. Y dice la palabra ahí de que estas personas estaban descontentas con Dios, descontentas con Moisés. Hermano, ¿se puede poner atención, por favor? Estaban descontentas contra Dios y contra Moisés. Y dice la palabra ahí de que habían pecado contra Dios. Filipenses 4, del 11 al 13, dice la palabra ahí de que he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a pasar necesidad y he aprendido a tenerlo todo, dice la palabra. De eso vamos a estar hablando el domingo que viene, dependiendo de Dios. Estas personas no estaban contentas con Dios. Estaban pasando necesidad y decían: Dios tiene la culpa. Dice la palabra que en esta necesidad vienen y empiezan a hablar contra Dios. La falta de provisión lleva a la persona a hablar contra Dios cuando no está bien en Cristo Jesús. La palabra, la falta, lleva
a la persona a enojarse contra los demás también. La palabra aquí que ellos se enojaron contra Moisés. Y dice la palabra de que esto le fue contado por pecado. Dice ahí, hemos pecado. Hemos pecado contra Dios. Hemos pecado también contra ti, Moisés. Hermano, hermana, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Y Dios aborrece al que ama el pecado. Dice en el Salmo 5:5. O del 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y dice ahí, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. A todos los que hacen pecado, Dios los aborrece. Destruirás a los que hablan mentira. Hermano Nelson hablaba de eso el 31 de diciembre. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Entonces vemos que la palabra es clara. Dios aborrece el pecado y Dios aborrece al que ama el pecado también. A Dios no le gusta el pecado. En el Salmo 97:10 dice la palabra: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Esa es palabra para usted y para mí. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que aborrecer el mal. O sea, no tenemos que andar en el mal. Todo lo contrario, tenemos que aborrecerlo, odiarlo. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que detestar todo lo malo. Eso es lo que dice la palabra ahí. Entonces estas personas se dan cuenta que han pecado contra Dios. Le dice Moisés: hemos pecado contra Dios y contra ti. El primer paso para estar bien con Dios es reconocer nuestro pecado. Ese es el primer paso que Dios requiere de todos nosotros. Reconocer que hemos pecado contra Dios y estamos mal. Cuando nosotros reconocemos el mal que hemos hecho, estamos dándole la oportunidad a Dios que pueda perdonarnos, que pueda abrir la puerta para su misericordia. Y dice la palabra ahí: hemos pecado contra Dios. El primer pecado, cuando nosotros pecamos, cuando usted y yo pecamos, primeramente pecamos contra Dios. Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo decidimos hacer el mal, primeramente hemos pecado contra Dios. El hombre, usted y yo, para excusarse, dice: no, es mi vida, yo no le hago mal a nadie. Si yo he pecado, es algo mío. Dice el hombre y la mujer para justificarse a sí misma. Palabra, cuando nosotros hemos pecado contra Dios, hemos sido desobedientes con Dios primeramente. El homosexual dice: es mi vida, yo no he pecado contra nadie, no le he hecho mal a nadie. Ha hecho mal a Dios, ha desobedecido a Dios. La fornicación: no, yo no le he hecho mal a nadie, pecado contra Dios. La mentira: no, una mentira no le hace mal a nadie, ha pecado contra Dios. Cuando nosotros vemos pornografía, hemos pecado contra Dios. Yo no le he hecho mal a nadie, pecado contra Dios. Mi vicio no le hace mal a nadie. Si yo fumo, si yo tomo drogas, si yo tomo alcohol, no le hago mal a nadie. Primeramente ha pecado contra Dios.
Dios aborrece el pecado, leíamos ahí. Dios aborrece el pecado y al que ama el pecado. Miren, esta gente dice, no, Señor, yo hemos pecado contra ti. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Reconocer nuestro pecado delante de Dios. Ay, por cierto, también pecamos contra ti, Moisés. Hermano, hermana, una cosa muy importante hoy día en la iglesia de Cristo Jesús es que mucha gente anda en derrota diaria. Porque ha ofendido a otras personas, ha hecho mal a otras personas. Y no puede reconocer su pecado. No puede ir y pedirle perdón a la persona que ha ofendido. Y ese es un peso que la persona acarrea y lo anda asfixiando día a día. Cuando la solución es pedirle perdón, hermano, hermana, hice esto, perdóname. Muchas personas andan acarreando ese peso encima, se andan ocultando, se andan escondiendo para no ver a la otra persona que ha ofendido. ¿Por qué? Por el orgullo. No puedo yo ir a pedirle perdón. No puedo vencer eso en mi corazón. Esta gente le dice, Moisés, pecamos contra ti también. Hemos hecho un mal contra ti también. Muchos de nuestros males son sanados por el perdón. Viene el pueblo, después de que ha reconocido su pecado, le dice al Señor, le dice a Moisés, le dice, Moisés, hemos pecado contra ti y contra Dios. Ruégale al Señor que quite las serpientes. Vea, hermano, hermana, que la palabra dice que las serpientes fueron puestas por Dios. Dios mandó esas serpientes. Dios mandó esas serpientes. En Santiago 1, versículos del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Santiago 1, del 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, la verdad es que la culpa es de Dios. Es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, usted y yo, y todas las personas, sino que cada uno es tentado, ¿cómo? Cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo carnal, es atraído y seducido. O sea, es algo que está en su corazón, y ese algo lo empieza a seducir, lo empieza a atraer hasta el punto en que peca. Dice la persona, no, si yo pequé porque Dios lo permitió. La palabra dice que eso no es cierto, es de su propia concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, ese deseo carnal de la persona, suyo y mío, de toda persona, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué pasa? Da a luz la muerte. Hermano, hermana, nuestro pecado, el pecado del pueblo, tiene una consecuencia. Dios mismo manda una serpiente para que muerda al pueblo. Dice la palabra de que cayó mucho pueblo, murió. El pueblo de Dios, el pueblo redimido que había salido de Egipto, murió en el desierto. El Señor, la predestinación del alma no existe.
Dios había salvado a este pueblo, pero este pueblo peca contra Dios. Le dice, usted pecó, usted queda aquí. Y eso es lo que Dios hizo. Y dice ahí, cuando nosotros consumamos el pecado da a luz la muerte. Hay un producto, hay un fruto del pecado. Cuando usted y yo pecamos, en las regiones celestes, en el libro de Dios, algo pasa. Cuando usted y yo pecamos, hay una consecuencia inmediata. Este pueblo había pecado contra Dios y Dios le manda unas serpientes para que los muerda, y de hecho murieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Viene el pueblo y le dice, Señor, perdónanos. Dios es infinito en misericordia. Los que murieron, murieron. Ya no se puede hacer nada por esa gente. Pero el que reconoce su pecado, viene delante de Dios y le dice, Señor, he pecado contra ti. El hijo pródigo le dijo eso, hoy me voy a levantar y dijo, voy a ir delante de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Eso es lo primero que hay que hacer, reconocer que hemos pecado. El hijo pródigo dijo, en mi vida, es mi herencia, yo puedo hacer lo que quiera con él. Hay que pedirle perdón a Dios cuando pecamos contra él. Y viene este pueblo y le dice, Señor, quita las serpientes. Quita las serpientes. Y de hecho muchos de nosotros oramos en esa dirección, ¿verdad? Señor, quita el mal. Pero vea que Dios no hace eso. Dios no quita las serpientes. Uno ora en esa dirección, Señor, quita el mundo para que yo no sea tentado. Quita el pecado para que yo no sea tentado. Quita el diablo, quita los demonios para que yo no sea tentado. O sea, que no haya nada en mi camino que me estorbe. Pero la realidad de la vida es que nuestra vida es una batalla contra el pecado. ¿A dónde vamos a tener que batallar toda nuestra existencia? No existe eso de que no va a haber problemas en mi vida. Es una mentira del diablo. Y vamos a ver la respuesta de Dios. Dios no dice, no, realmente tienen razón, vamos a quitar las serpientes. Vamos a quitar al mundo, vamos a quitar al pecado, al diablo y a los demonios para que no tengan problemas. Eso no es lo que Dios hace. Dice la palabra ahí, le da una palabra a Dios a Moisés. Le dice, levanta una serpiente en un asta. Levanta una serpiente en un asta. Y cuando alguien fuere mordido, y cuando cualquiera que fuere mordido, y mira la serpiente, va a vivir. Otra vez, cualquiera. No, Dios ha hecho almas que van a ser salvas y almas que no van a ser salvas. Eso es mentira del diablo. Cualquiera que vea esta serpiente va a vivir. Dice la palabra de que viene Moisés y levanta una serpiente de bronce, y cada vez que una persona era mordida, miraba a la serpiente y vivía. Eso pasó 1500 años antes de Cristo. Hermano, hermana, lo que ahí pasó desafía todas las leyes de la naturaleza. Una persona es mordida por una serpiente, entra un veneno en el sistema de la persona, ese veneno mata a la persona. Esa es la ley de la naturaleza, cómo funciona. Si usted no pone un antídoto a ese veneno, esa persona se va a morir. Pero viene Dios y le dice, levanta una serpiente, le dice. Y cuando la persona sea mordido, que tenga ese veneno en el sistema, va a voltear a ver a aquella serpiente y ese veneno va a ser contrarrestado. Va a vivir. Hermano, hermana, este no es un cuento, no es una fábula. Esto es algo real. Este es el poder de Dios.
Cuando la persona era mordida, tenía el veneno en el sistema y veía esa serpiente, esa persona vivía. Ese veneno quedaba anulado. Así es como funciona el poder de Dios. Va contra todas las leyes de la naturaleza. Ese es el poder de Dios. Vea que no era la serpiente. No es la serpiente la que tiene la capacidad de sanar a una persona. Aunque el pueblo idólatra, después de que habían entrado a la tierra prometida, comenzaron a adorar a la serpiente. La serpiente es la buena. Vamos a hacer una estatua de la serpiente y vamos a adorarla. El rey Ezequías destruyó esa serpiente porque el pueblo le hacía incienso de la serpiente. No era la serpiente, era la obediencia a la palabra de Dios con fe la que sanaba a la persona. Cuando la última serpiente se murió, de esas que mandó Dios, ahí se acabó todo eso. Y esa serpiente ya pasaba a ser otro artefacto más. La serpiente no tenía poder. La serpiente era un simbolismo, era una profecía de que Cristo Jesús iba a ser levantado también en la cruz del Calvario. La serpiente en sí no era nada. Y vea que esta profecía por 1500 años tenía pensando a todo el mundo por qué el Señor levantó una serpiente en el desierto. Y muchas veces no entendemos por qué el Señor hace las cosas. Pero cuando el Señor hace algo, el Señor sabe por qué. 1500 años después, Cristo Jesús sería levantado en Jerusalén. Eso es lo que representaba esa serpiente. Hermano, hermana, vuelvo a repetir, esta serpiente, la serpiente de bronce, no tenía ningún poder. Era el mirar, la persona era mordida, tenía el veneno. Y muchas personas se murieron, hermano, hermana. Muchas personas se murieron con esas serpientes porque dijeron, no, yo no creo nada de eso. Tengo el veneno adentro y me voy a morir. Para el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado. Pero cuando la persona era mordida por la serpiente, y esa persona decía, el Señor dijo que si yo miraba esa serpiente, yo iba a vivir, el veneno de esa serpiente iba a ser anulado. Y la miraba, esa persona vivía. Porque creía con fe. Creía realmente la palabra de Dios. Y eso, la obediencia a Dios, era la que Dios justificaba a la persona. Y esa persona era sanada. En Juan 3, del 14 al 18. $1500 años después. Juan 3, versículos del 14 al 18 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo hablando de su muerte en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿cómo?, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces viene Jesucristo hablando con Nicodemo un día. Jesucristo le estaba tratando de explicar a Nicodemo el hecho de nacer de nuevo. Toda persona tiene que nacer de nuevo para ser salva.
Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, vamos derecho al infierno. Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, la vida de Dios no está en nosotros. Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, estamos en el reino de Satanás. Esto no se trata de que yo digo yo nací de nuevo. Dice la palabra ahí, Jesucristo hablando de esto, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, hablando acerca del bautismo y hablando acerca de la redención en el Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo vive en una persona, esa persona no ha nacido de nuevo, va al infierno. No lo digo yo, dice ahí en el versículo 18. Pero el que no cree en Cristo Jesús, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, hermana, cuando esas serpientes mordían a la persona, muchas personas decían, no, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso, y se moría. Porque no creyó a la palabra de Dios. Y esa es la situación de este mundo hoy día. El hecho es de que esa serpiente, esa mordida de esa serpiente representa el pecado en el mundo. Cuando la persona peca, ha sido destituido de la gloria de Dios. Los niños, cuando un niño muere de 2, 3 años y no tiene una conciencia de su pecado, no sabe que ha pecado, ese niño va a la presencia de Dios. Ese niño está delante de Dios y va a vivir para siempre. Murió sin haber tenido la conciencia de haber pecado. Pero cuando el niño llega al punto en que dice, esto está mal, pero lo voy a hacer, y lo voy a seguir haciendo, ese niño ha entrado a estar consciente de su pecado. ¿A qué edad es eso? Todos tenemos una conciencia diferente, pero ahí por los 7, 8 años, 6, 7, 8 años, ya todos están conscientes del mal que hacen. Ya todos están conscientes del mal que hacen. Y eso es lo que dice la palabra cuando dice el pecado pasó de Adán a todos los hombres. La conciencia del pecado. Cuando un hombre peca, está destituido de la gloria de Dios. Necesita salvación. Ese pecado representa la mordida de esa serpiente. Cuando la serpiente mordía a un hombre, esa serpiente le pasaba un veneno al hombre y ese hombre iba a morir. Era ciertísimo que iba a morir. Y ese es el simbolismo que representa esta serpiente en el desierto. Ese veneno iba a matar a la persona. Dice la palabra allí que se murió mucho pueblo. Mucho pueblo. El pecado los mató. Y esa es la misma situación de todo hombre y de toda mujer. El pecado, cuando entra a nuestro sistema, a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un veneno adentro. Un veneno que nos va a llevar al infierno para siempre. Vamos a estar quemándonos en ese infierno toda la eternidad. A menos que volteemos a ver al que fue levantado en la cruz. Dice la palabra ahí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo tenía que morir en esa cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un requisito creer en Cristo Jesús. No, Cristo Jesús murió por todos los hombres y todos somos salvos. Eso no es lo que dice la palabra ahí.
La palabra dice para que todo aquel que en Él cree. Y está hablando de un presente. No creyó. No, yo creí cuando fui salvo. Cuando confesé a Cristo. Cuando en Él cree, presente. Yo creí y sigo creyendo. Hay que creer en Cristo Jesús. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor mandó a Cristo Jesús para morir por nuestro pecado. Hermano, hermana, cuando esa serpiente nos mordió a nosotros, cuando ese pecado entró en nuestro ser, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Íbamos derecho al infierno. Y esa es la situación de toda persona que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero Dios, en su infinito amor, dijo: voy a mandar a mi Hijo. Y Él va a ser ese antídoto contra ese veneno. El Señor nos pone un ejemplo físico, la serpiente y su veneno, para que entendamos lo peligroso de la situación. Cuando un veneno entra, yo no sé si usted ha visto eso, pero hay que sacar el veneno de otra serpiente para poder hacer el antídoto. Y si ese antídoto no se mete en el sistema, esa persona se muere. Esa es la representación física cruda que Dios hace. Esa gente se murió ahí en el desierto. Los que fueron rescatados de ahí de la prisión en Egipto que estaban. Y ese mismo ejemplo representa a Cristo Jesús. Espiritualmente, la persona está destituida de la gloria de Dios. Está mal delante de Dios. Pero Dios dejó a Jesucristo ahí para que la persona que quiera creer, la persona que quiera decir: sí, he pecado contra Dios, no lo sé, pero he creído en Cristo Jesús. He creído en Cristo Jesús. Y ese es ese amor de Dios. Dice en el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Cristo Jesús vino a condenar a la gente. Cristo Jesús vino a salvarnos. Cristo Jesús vino por usted y por mí. Y por todo el mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí está la consecuencia, su decisión, mi decisión, la decisión de toda persona, el versículo 18. El que en Él cree, y está hablando acerca de un presente, de una seguridad de la persona. El que en Él cree, si usted cree hoy, si usted está creyendo hoy, usted es salvo. Pero si usted no cree, dice en el versículo 18, en el que en Él cree, ¿qué pasa? No es condenado. Pero hay otra persona, el que no cree, ya ha sido condenado. Ese veneno que metió el pecado ahí, ese veneno que está en el ser de la persona, va a surtir efecto. Dios le daba un tiempo específico a la persona para que volteara a ver a la serpiente. La persona era mordida en un lugar. Yo le decía: te voy a dar un tiempo suficiente para que voltees a ver. Al pasar ese tiempo, la persona se moría. Dice ahí: pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese veneno, ese pecado que entró en nuestra vida, si llega el momento de nuestra muerte, oiga bien, porque esto va a salir en el juicio final. Si llega el momento de nuestra muerte y no hemos confesado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, no hemos entregado nuestra salvación en sus manos, vamos a ser condenados por la eternidad. Por la eternidad. Pero el que no cree ya ha sido condenado.
Ese es Jesucristo hablando. Usted va a ver en rojo esa letra ahí en la Biblia. Ese es el amor de Dios diciéndole a usted, usted tiene una oportunidad. Va a depender de usted si usted la quiere agarrar o no la quiere agarrar. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo hay una salvación. Solo hay un camino y es Cristo Jesús. Nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. No, yo pertenezco a tal religión. Yo voy a tal iglesia. El pastor de esa iglesia es bueno. El sacerdote de aquella iglesia, el gurú, el imán de aquella iglesia es bueno. Ninguna iglesia salva. Ninguna religión salva. Ninguna persona salva. Solo Jesucristo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea que Dios nos mandó ahí tres opciones. Miren, voltean a ver a la serpiente, o pueden irse a bañar, pueden ir a hacer esto otro, pueden ir a hacer aquello otro. El que no voltea a ver a esa serpiente se va a morir. No fue lo único que dijo Dios. Voltea a ver a esa serpiente y va a vivir. Esa es la palabra de que hoy día el Señor ha puesto a Cristo Jesús para nuestra salvación. Solo la fe en Cristo Jesús puede salvar a una persona. Solo entregar su vida al Señor Jesucristo puede salvar a una persona. Señor, he pecado contra ti. Sé que estoy mal delante de ti. Recibo la salvación en Cristo Jesús. Confieso a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero vivir para Jesús. Esa es la palabra en Juan 4, 41 al 42. Jesucristo había estado hablando con una mujer samaritana. Vienen los pobladores de la ciudad y le dicen, ven, habita con nosotros. Se quedó un par de días ahí Jesucristo. Versículos 41 al 42 dice, o desde el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, amiga, una cosa es oír de Jesucristo. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús, la mujer samaritana. Y fue y le dijo a la ciudad donde ella habitaba, le dice, miren, yo he encontrado a Cristo Jesús. He encontrado al Cristo, al Mesías. Bueno, vamos a ir a ver pues. Vamos a ir a ver qué pasa, qué es. Para ser salvo hay que tener un encuentro personal con Jesús. Para ser salvo uno tiene que, dice la palabra, que comer su carne y beber su sangre, tener un encuentro personal con Jesucristo, estar convencido. El ciego allá en Juan 9 dijo, miren, yo no sé lo que ustedes creen. Yo lo único que les puedo decir es que yo era ciego y este hombre me sanó. Vienen estos hombres y le dicen, sí, ya te habíamos oído a ti, pero ahora lo hemos comprobado nosotros mismos. Hemos oído la palabra de este hombre, y este hombre es el Salvador del mundo. No hay duda en mi corazón de que este hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el punto en que todo hombre y toda mujer tiene que llegar. Ese es el punto que salvaba a la persona cuando miraba a la serpiente. La serpiente no era nada. Obedecer la palabra de Dios. Dios dijo eso, yo lo creo por fe. En primera de Juan 1. Versículos del 9 en adelante dice, si confesamos nuestros pecados,
Es el primer paso siempre. Si confesamos nuestros pecados, no a un hombre, a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso resume lo que acabamos de hablar. Si usted y yo confesamos nuestro pecado, creemos en Jesucristo, dice la palabra ahí de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primero nos perdona, y dice ahí, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, no, realmente yo no lo necesito, porque la verdad es que yo no soy tan malo. No, la verdad es que yo no he matado a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacemos a Él mentiroso? Y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Toda persona necesita a Cristo Jesús en su corazón. No hay nadie que no necesite a Cristo Jesús en su corazón. La palabra ahí nos está diciendo, cuando nosotros hemos pecado y volteamos a ver a Jesucristo, confesamos nuestro pecado a Jesucristo, dice la palabra ahí que Él aboga, es nuestro abogado delante del Padre. Nuestra culpa es perdonada. El hecho de un abogado representa que hay un juicio, hay una culpabilidad, hay un juez, y algo ha sido quebrantado, algo se quebró. Pero viene Jesucristo y aboga por nosotros y dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que representa el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús vino a esta tierra, para ser levantado y que nosotros podamos mirar a Él y ser salvos. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas.